Entonces, ¿fue bueno fallar? Claro que fue bueno. Pero también fue bueno por la forma en que reaccioné, ¿sabes, Mauricio? Porque el fracaso puede ser algo bueno si reaccionas de la manera correcta. O puede ser algo terrible si reaccionas de la manera equivocada. Entonces ahí me di cuenta de que yo estaba muy atrás. Pero pensé, hombre, ¿qué necesito hacer para mejorar? Señoras y señores, es un dicho antiguo. Este es uno de los hallazgos más esperados, anticipados, porque he querido hacer estos hallazgos desde hace mucho tiempo. Estoy frente a una leyenda. Voy a empezar así, ¿vale? Voy a empezar muy bien. Es malo cuando empieza así, ¿verdad? Cuando es una leyenda, porque la gente espera que yo haga preguntas diferentes y termino haciendo las mismas. ¿Cómo empezaste? Pero no voy a ir por ahí. Está perfecto. Estoy frente a Flavio Augusto, ¿verdad? Flavio Augusto no necesita presentación. O lo conoces como un gran emprendedor, fundador de Wise Up. De alguna manera estuvo involucrado en la administración, ¿verdad? En la sociedad del Orlando City. O lo conoces como el tipo que peleó con 30 marihuanos durante Perfecto. Perfecto. Flavio Augusto contra billonario contra 30, y aquí hoy no vamos a discutir solo la cuestión de ser billonario y tal. Al contrario, amigo, ¿quién es? ¿Será que Flavio Augusto llora? ¿Flavio Augusto tiene fracasos? Flavio Augusto, ¿cómo es la mente de un gran emprendedor brasileño? Y empiezo, primero que nada, cambiando por completo el tono, dando un regalo de Insider. Esto es maravilloso. Dale el regalo de Insider a Flavio Augusto para que lo lleve allá. Flavio, muchas gracias. Para tu grupo pronto, Insider llegará a todo el mundo gracias a Flavio Augusto, que se va a encargar de esto aquí. Él va a escalar el negocio de Insider. Sí. Yo gané una camisa de esas allá con tu competidor también, ¿verdad? ¿Cuál? ¿En Flow? Allá en el fondo, Jase. Ese es falso. ¿Mi cupón es mejor? ¿Ese es el de Flow? Rómpela. Mi cupón es el original. El de Flow es falsificado, para dejarlo claro, ¿no? Y primero quería contar algo detrás de cámaras. Flavio llegó en coche y aquí no hay estacionamiento. Y Flavio le entregó el coche a Mateus para que lo estacionara. Mateus es el valet ahora. Perfecto. Perfecto. Él no sabe el riesgo que corrió al entregar ese coche, no. Y fue muy bueno que él te dio el coche y en una cuadra te tiraste a 2 chicas. Felicidades, Mateus. Felicidades, empezó. Hermosísimo coche, ¿eh? ¿Mío? ¿Qué? ¿Te dio miedo apretar los botones? ¿Me dio miedo? Da un poco de miedo. ¿Verdad? Que me dio miedo presionar y presionar mal. Al presionar se abre la capota, cae algo, ya valió. De éxito, fue broma. Fue una cuadra. Pero fue una cuadra, ¿verdad? Así es. El grupo me miró, fue increíble. Increíble. Así es. Flavio, quiero empezar con esta, amigo. Eres un tipo exitoso, tu historia es muy interesante. Yo sigo tu trabajo, veo muchas cosas tuyas. Pero quería empezar por una cosa. Quiero entender cómo piensas, ¿sabes? Porque hoy eres un tipo que ya tiene un legado, pero todavía quieres hacer muchas más cosas. ¿Alguna vez has dudado de ti mismo? ¿Hay algo? Quiero irme un poco por el lado de la vulnerabilidad, porque mucha gente puede conectarse con eso. Porque las personas ven y dicen, está bien, genial. Igual te vi allá en el Voce Contra 30, ¿verdad? Personas, empleados. Está bien lo que él dice, pero ¿y entonces qué es lo malo de ser tú? ¿Qué duda has tenido sobre ti mismo? Todas las personas tienen dudas, ¿no? Todas las personas, especialmente al principio de su vida, de donde yo vengo, ¿no? Porque cuando la persona, por ejemplo, mi hijo tal vez no tenga esas dudas que yo tuve, pero ¿de dónde vengo tú, que quieres salir adelante y hacer las cosas bien en la vida? Tienes muchas dudas sobre tu futuro. Tienes miedo de tu futuro, eso es natural. Tener dudas, o sea, tener miedo, ¿verdad? El miedo es un sentimiento humano, sí, y es bueno. Porque el miedo te impide saltar desde el 10º piso. De ser irresponsable. De ser irresponsable. Mides, haces cuentas, ¿no? Solo no podemos quedarnos paralizados por el miedo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, era una etapa de mi vida en la que estaba buscando acertar. Al principio pensé que lo lograría siendo militar, así que fui militar durante 2 años, sí. Y para aprobar un examen de ingreso al servicio público es bastante difícil. Sí, en ese entonces eran 30,000 candidatos para 200 plazas para entrar en una carrera de oficial de las Fuerzas Armadas. Ese era mi horizonte. Entonces, la primera vez que lo hice, me di cuenta de que estaba muy atrás. Entonces, en mi clasificación en el concurso eran 30,000 candidatos, yo quedé entre los primeros 25,000. Está bien, está bien, está bien. Eran de los peores, ¿verdad? Y entonces fue la primera vez que me di cuenta, hombre, yo era un excelente alumno de escuela pública.
Ahí fue la primera vez que me di cuenta de que la escuela pública es horrible, ¿Tú estudiaste en escuela pública hasta ese momento? hasta ese momento. Quiero decir, solo para explicar a las personas que acaban de llegar aquí. Sí, tú no vienes de una familia millonaria, no, vienes de una familia con recursos limitados incluso. Viví en la periferia de Río de Janeiro y estudié en escuelas públicas todo el tiempo. Y entonces te diste cuenta, hermano, No es tan bueno allá arriba, pero yo no lo sabía. Hasta ese momento sí. tú eras el chido de la escuela. Era el excelente alumno, hermano. Siempre elogiado. Cuando hice ese concurso, vi lo malo que era. Está bien. Lo atrasado que estaba y me doy cuenta de lo mala que era esa escuela en la que estudiaba. Entonces, fue bueno fallar. Claro que fue bueno. Pero también fue bueno por la forma en que reaccioné. ¿Sabes, Mauricio? Porque el fracaso puede ser algo bueno si reaccionas de la manera correcta. O puede ser algo terrible si reaccionas de la manera equivocada. Entonces ahí me di cuenta de que yo estaba muy atrasado, pero pensé, hombre, ¿qué necesito hacer para mejorar? Por ejemplo, mi mamá dio su salario, ella lo dio para pagarme un curso preparatorio. Y el resultado fue que quedé entre los primeros 25,000. Al final del año le pedí permiso para hacer de nuevo ese curso. Le dije, mira, si hago un año más, creo que ahora sí entendí, creo que ahora me di cuenta de dónde necesito mejorar. Y entonces hice un año más, amigo, pero siempre cuento esta historia y no me canso de repetirla. Porque ella dio todo su salario y yo tardaba 2 horas y media en ir al curso y 2 horas y media en regresar. Entonces eran 5 horas en un transporte público horrible, ¿no? No sé si alguna vez has usado el transporte público. De transporte en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, es horrible. Empiezas en el... Autobús y terminas a pie, es horrible. No, es terrible, es horroroso. Entonces está bien. Entonces hice otro año más. Me maté estudiando. Estudié muchísimo. Estudié como nunca antes había estudiado. Tampoco pasé. Quedé ahí tal vez entre los primeros 5,000, ya mejoré. Mejoré bastante, pero solo había 200 lugares. Pero es como reaccionas, igual que dijiste. Es como yo reacciono. Y entonces le pedí a mi mamá si podía hacerlo de nuevo. Entonces me quedé, imagínate, un chavo de 13, 15 años de edad durante 3 años. ¿Sabes que un año entero es una eternidad para un adolescente? ¿Verdad? Entonces fueron 3 años y logré pasar. Ahí quedé entre los primeros lugares. En el examen de la aeronáutica, también en el examen del ejército y en el examen de la marina. Aprobé los 3. Quedé bien clasificado. Pero el punto era el siguiente. Necesité 3 años pagando un precio enorme para compensar el rezago educativo que arrastraba. ¿Verdad? Y entonces pasé. El primer día en la marina dije, amigo, esto no es para mí. El primer día, porque mira, la marina fue muy buena para mí. Para mi formación fue muy interesante. Pero realmente no me adaptaba al modelo militar. Yo era un tipo muy cuestionador, muy creativo. Y las Fuerzas Armadas, como deben ser, son más estructuradas. Estuve 2 años en la Marina. Hasta mis 17 años, imagínate, mi papá era sargento del ejército. Era el sueño de su vida que yo fuera oficial. ¿Tuviste una crianza militar? Tuve una crianza militar, entonces sí, era el sueño de mi papá, ¿sabes? Y entonces, al final del segundo año, me invitaron a retirarme de la escuela militar. Entonces fue muy difícil para mí en ese momento, porque tuve que volver a casa, porque yo ya me había ido de casa, ¿verdad? Me fui a vivir allá, porque vives en la escuela. Sí. Y entonces volví a casa y fue un caos, ¿verdad? Caos, expulsado. Expulsado, una decepción total para la familia, ¿verdad? En ese momento, ¿qué pensaste que harías con tu vida? ¿Sí? Amigo, me alegré cuando me invitaron a retirarme. Porque no querías eso para ti. Sí, pero yo no tenía suficiente discernimiento para irme. O tal vez no tenía suficiente valor para irme. Porque de alguna manera yo tenía cierto prestigio porque estaba ahí, pero no quería estar ahí. Y era muy joven, ¿verdad? Pero cuando recibí la noticia me puse muy feliz. No sabía cómo iba a ser mi futuro, no tenía la menor idea. Eso es bueno saberlo, porque creo que mucha gente piensa que eres el tipo que desde los 14 años de edad... Ya sabías lo que ibas a hacer, lo que serías. No, nada. ¿Tú qué querías a los 14 años? ¿Querías ser astronauta? No sé, hermano. Porque yo no sabía, no, primero cuando era niño quería ser bombero, ¿sabes? ¿Sí? Era mi sueño ser bombero. De cierta forma apago incendios, digo, caray, hasta hoy, ¿no? Pero en el fondo uno solo sueña con lo que está a su alcance. Tú no deseas lo que ni siquiera sabes que existe, ¿entiendes? La Navidad es el mito de la caverna. Es el mito de la caverna.
Entonces, dentro de mi horizonte, tener éxito en mi visión era ser oficial de las Fuerzas Armadas. Y de hecho es una carrera bonita, exitosa. Pero a medida que fui ampliando mis horizontes, fui viendo otras cosas y fui deseando otras cosas. Porque no conquistas aquello por lo que no luchas mucho para conquistar. Pero no luchas mucho por algo que no deseas, claro. Y no deseas algo que no sabes que existe. ¿Y cuál es el peligro de eso? Porque ahora tienes un panorama mucho más amplio. Conoces muchas más cosas. Esa cosa del efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que dice, ¿no? Que cuanto más conoces, ¿no? Las cosas, más te sientes incapaz de manejar las cosas, ¿no? Yo pienso lo contrario, amigo. Eso es lo que quería entender. Sí, no, así, haciendo este viaje ahora para acá, para los días actuales, yo. Amigo, lo difícil era andar 5 horas en autobús. Está bien. Difícil era que me casé a los 20 años y fui a vivir en la entrada de una favela allá en Río de Janeiro. La boca de la favela en Río es la entrada, es la zona noble de la favela. Sí, es la entrada de la favela. Sí, ahí va el gringo. Es a donde va el gringo. Entonces, me casé y fui a vivir en la entrada de una favela. Así que lo difícil es salir de donde salí y llegar a donde llegué. Hoy, hermano, hago lo que me parece interesante hacer, lo que quiero hacer. Creo que eso es lo mejor de crecer. Es conquistar la libertad de poder elegir lo que quieres hacer. ¿Pero todavía tienes miedo de algo? Amigo, hoy tengo muy poco miedo, de verdad. ¿Y cuánto de eso? Porque mira, yo te sigo en Geração de Valor, de hecho, ni mencioné la plataforma de Flavio, y veo que hablas mucho sobre mentalidad. Y el término mentalidad impacta mucho al brasileño, porque el brasileño dice, entonces estás diciendo que no sé pensar, que tengo una mentalidad de escasez, y de alguna manera dan ganas de decirlo. Me da la impresión de que el brasileño, tú hablaste de esa idea, ¿no? De que mientras más cosas absorbes, más potencial tienes es el mito de la caverna. Estás muy cerrado. ¿Has notado eso así? Hoy en día vives en varios lugares del mundo y todo eso. ¿Crees que el brasileño tiene un problema con la mentalidad de escasez y por qué? ¿Y por qué tenemos eso? No es solo el brasileño, es algo general, amigo. ¿Es general eso que dices, el estadounidense también tiene una mentalidad escasa? El estadounidense también, pero por razones diferentes. Por razones, cuéntame. ¿Cuáles son las mentalidades de escasez que tienen en cada lugar? Eso, por diferentes razones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me agradaba de entrar a la Marina era la estabilidad. ¿Qué es el mito de la estabilidad? Hay una frase de mi autoría que es, la estabilidad no existe. No existe estabilidad. La estabilidad es una ficción. Pero todo tiende a deteriorarse. Todo. El matrimonio tiende a deteriorarse. Una relación, una amistad o una empresa tienden a deteriorarse. Todo negocio tiende a terminar, tiende a quebrarse, tiende a irse a la quiebra, a menos que exista algún esfuerzo de por medio para alterar esa ruta. Entonces, así, la segunda ley de la termodinámica habla sobre la entropía. Las cosas tienden a desestructurarse. Entonces, no existe estabilidad. Entonces, el jardín es bonito porque alguien lo está cuidando. Porque si alguien deja de cuidarlo, se va a convertir en un matorral. Entonces, el matrimonio, 2 personas enamoradas. Por cierto, cumplo 34 años de casado este año. Me casé con mi primera novia. Me superaste, amigo. Yo llevo 25 años. 25, ¿verdad? Mira eso. Trabajé en pánico. Eso es importante, porque yo lidiaba con las paniquetes y seguí casado. Sigo casado. Mira eso. Entonces, 25 años, yo tengo 34. Ahora, el matrimonio de 2 personas enamoradas, solo se mantiene si cuidas el jardín. Porque si no, se va a deteriorar. Entonces todo se deteriora. Pero la ilusión de la estabilidad hace que la persona tenga una metáfora de vida que busca seguridad. Entonces, en tu vida, o vas a buscar seguridad, o vas a buscar libertad. Entonces, eso es una cuestión de mentalidad. Ahí viene el tema del control, ¿verdad? ¿Quieres controlar todo? Pues sí. ¿Cuál es la premisa de tu vida? No, amigo, yo quiero buscar seguridad. Entonces, está bien, vas a presentar un examen para entrar al servicio público, vas a jugar a la defensiva, vas a tener mucho miedo de tomar decisiones. Ahora, si buscas libertad, vas a asumir más riesgos. Vas a entender. Ahora, cuando entiendes que no existe estabilidad, el riesgo se vuelve normal, ¿verdad? Porque en el fondo no hacer nada es el mayor riesgo, claro. O si te vas por el lado de la metáfora de la seguridad, que es la búsqueda de garantías, ¿verdad? Ahí vamos a hablar del brasileño. Al brasileño le encantan las garantías. Le encantan los derechos, le encantan las garantías. Eso es una ilusión. Ninguna ley, ningún burócrata va a firmar una ley y te va a dar alguna garantía. Tienes derecho a esto,
tienes derecho a aquello. Esos derechos, esas garantías, ese mito en el que la gente cree, hacen que vivan con una mentalidad basada en una ficción, que es la estabilidad, la ficción de la estabilidad. Y entonces vas a creer que vas a ir a la universidad, te vas a graduar, vas a trabajar 40, 50 años en un empleo, vas a pagar el seguro social todos los años y después vas a vivir de la jubilación, porque ese es un derecho que tienes. Cuando nos damos cuenta, Es control para que hagas el sistema, para que todo salga bien y pienses que eso va a funcionar hasta que se sale de tu control y te estabilizas. ¿te imaginas, hermano? Yo recuerdo que en esa época en la que estaba haciendo el curso preuniversitario, iba a clase y pasaba por un lugar en Río de Janeiro llamado Avenida Suburbana, donde el autobús pasaba ahí por más de una hora en medio del tráfico. Ahí yo iba de pie dentro del autobús y pasábamos frente a varios bancos. Todas las veces, una vez al mes, siempre había una fila enorme alrededor de los bancos. Y eso me llamaba la atención. Un día tuve la curiosidad de preguntarle a alguien al lado, ¿qué era esa fila? Y la persona decía, esa es la fila de las personas para cobrar la jubilación. Había un montón de viejitos, hermano. Y yo me quedaba mirando esa fila, tenía 18 años y decía, hermano, nunca en mi vida quiero estar en esa fila. Porque el pobre viejito, con 40 grados en Río de Janeiro, esperando para recibir una miseria de jubilación que el Estado decidió a propósito, para que el sol lo mate y ya no tenga que hacer fila, para que se muera más rápido. Debe ser para acabar con la jubilación. Debe ser. Entonces, ¿qué pasa, Mauricio? Mira, yo veía eso y decía, este sistema está muy podrido, ¿entiendes? Sí, yo no quiero estar en este rollo, ¿entiendes? De trabajar 40, 50 años para después depender del Estado y recibir una miseria de jubilación. Empecé a vender relojes. Así comenzó mi experiencia con el dinero. En realidad empezó cuando me enamoré. Cuando me enamoré de Luciana, con quien estoy casado, sigo con ella hasta hoy. Y ella tenía 15 años, yo tenía 18. Entonces dije, mano, ya estaba mal parado porque me expulsaron de la escuela en esa época. No voy a querer estar pidiéndole dinero a mi papá, a mi mamá, para poder ir al cine con Luciana, ¿verdad? Entonces necesito ganar algo de dinero. Ahí empecé a vender relojes. Entonces yo tenía un reloj calculadora. No sé si se acuerdan de ese reloj con calculadora. Vendí ese reloj. Compré 2 más, los vendí. Compré 2 más, los vendí. Compré, vendí. Creo que vendí más de 100 relojes. En esa época, cuando tenía 18 años, de hecho, estaba empezando mi carrera internacional en ese tiempo, ¿no? Porque ya fui a Paraguay a comprar relojes. ¿Verdad? Ahí fue cuando se interrumpió mi carrera de vendedor de relojes. Pero así fue como empecé a ganar algo de dinero. Y con 18 años recuerdo que hubo un mes en el que gané, en un mes determinado, más que mi papá y mi mamá juntos. Imagínate, vendiendo relojes. Y así, yo hacía eso en la preparatoria. Vendía, no sé, trabajaba 3, 4 horas al día para vender relojes. Pero eras un tipo bien movido, entonces. Mira, yo era tímido, ¿entiendes? Siempre fui un tipo tímido. Caray, para vendedor tímido, pero siempre fui un tipo tímido. No era muy desenvuelto, ¿me entiendes? Pero yo siempre digo lo siguiente, necesitas tener un motivo para hacer las cosas. Y yo tenía un motivo. Yo estaba enamorado, quería dinero y no quería pedirle dinero a mi papá. Ese era mi motivo, ¿entiendes? Sí. Y entonces, con ese dinerito que empecé a ganar, empecé a darme cuenta. Volví a mi cuestionamiento. Dije, oye, ¿por qué la gente trabaja todo el mes 44 horas a la semana para ganar el salario mínimo? ¿Se avienta 2 horas de tráfico para ir y 2 para regresar para ganar el salario mínimo? No tiene sentido. Estoy aquí vendiendo relojes. Habla bajo porque toda la gente aquí gana salario mínimo. ¿En serio? Estoy bien atento aquí. Hay que empezar a vender relojes, gente, ¿sí? Pero continúa, disculpa. Y entonces, amigo, yo dije, oye, ¿pero por qué? Eso no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, bueno, cortando aquí, empecé a trabajar en un curso de inglés justo después. Sí, yo estaba buscando, no sé si te acuerdas de la época de los clasificados en los periódicos. Sí, claro que me acuerdo. Entonces yo estaba viendo ahí para comprar y vender relojes. Vi que había empleos. Entonces dije, oye, voy a ver cómo es eso de los empleos. Pues nunca había hecho una entrevista de trabajo. Mi universidad iba a empezar en agosto. Ahora ya hice agosto. Me puse una camisa de vestir y fui a ver de qué se trataba esa historia del trabajo. Bueno, llegué ahí, era para vender cursos de inglés. No me registraron, nunca estuve registrado, nunca tuve un contrato formal, pero ahí empecé a vender cursos de inglés. Y vendiendo el curso de inglés,
Igual que en las ventas vendía relojes. Igual yo vendía relojes, sí. Dije, oye, esto es más fácil. Es más fácil vender cursos de inglés que vender relojes. Yo no hablaba inglés, pero eso fue una experiencia, una primera experiencia profesional vendiendo, ¿verdad? No estaba. Ahí tenías el guión, tenías entrenamiento, tenías todo el formato. Para mí fue una gran escuela de ventas haber trabajado en ese negocio. Trabajé ahí durante 4 años. O sea, lo del reloj fue empírico, no sabías cómo Vender y la... vender, completamente empírico. Y el inglés fue algo así como, aquí lo que estás haciendo está bien, pero vamos a mejorar aquí, exactamente. Qué padre. Ahí empecé a recibir entrenamiento. Trabajé 4 años en esa empresa. Ahí empecé. Me volví bueno vendiendo, después empecé a formar equipos de ventas. Llegué a liderar más de tal vez unas 200 personas ahí en esa Antes de que abras cualquier... cosa, de abrir cualquier cosa. Entonces, el día que abrí mi primera empresa, hermano, yo sabía mucho de ventas. Está bien. Entonces, mira, yo no tenía mucho dinero para abrir. Incluso un amigo mío iba a ser mi socio y tener el 50% del negocio. Y una semana antes el tipo se echó para atrás. El tipo se salió. Él tenía que vender su Voyage, un Voyage 86 que tenía. Y él iba a ser mi socio, el Mateus. Él maneja el carro mejor. Ahí, pero sí, ¿eh? Entendí. Pero ahí mi duda es la siguiente. Lo voy a aterrizar para la gente que está viendo esto. El tipo que está, hay mucha gente que está endeudada aquí. El tipo pues sacó un crédito para un departamento y debe estar pagando 3,000 al mes, se despierta tenso. Porque dice, si pierdo el trabajo, se acabó, hermano. Si pasa algo malo, estoy fregado aquí. Tú eres un tipo que da pasos muy grandes, ¿no? Porque tienes una empresa, tienes inversión, tienes los intereses. Yo traje aquí a Caíto de Chili Beans. Hermano, Caíto estaba desesperado diciendo así, oye, hicimos un montón de compras, los intereses suben, no puedo. ¿Cómo te despiertas sabiendo que a veces estás debiendo, bueno, no debiendo, ¿verdad? Pero estás ahí apalancado en una posible deuda que de la noche a la mañana puedes perder 10 millones de reales, dólares. ¿Cómo es esa cabecita? Mi situación es mucho más privilegiada hoy, Mauricio. Yo no estoy apalancado, ¿verdad? Al contrario, tengo capital, tengo liquidez. Entonces, hoy yo presto dinero, hoy no pido dinero prestado. Es bueno para prestar. Hoy, gran parte de mis inversiones financieras consisten en prestar dinero a países, a empresas. ¿Tú fijas tus propios intereses? Sí, en realidad, cuando tienes la oferta del bono ahí, de los debentures ahí, ya tienes esos intereses establecidos, ¿no? Está bien, genial. Entonces, hoy no estoy en una posición, en esa posición de estar apalancado. Sí. Pues, pero cuando abrí mi empresa, ¿no? No es que yo estuviera apalancado. Abrí mi primera empresa usando sobregiro con 12% de interés mensual. Entonces, mi realidad hoy es muy diferente. ¿Y cómo era tu realidad en ese periodo? Porque escuché tu historia, incluso la conté contigo, que me pareció maravillosa la historia de que compraste tu departamento. Como que viste el departamento y dijiste, caray, me encantaría vivir aquí, pero no me alcanza, voy a arriesgarme y caray, sí. Pero ahí yo ya tenía una empresa. Está bien. Ahí yo ya. El problema es el siguiente, amigo. El problema es cuando el tipo tiene una empresa y sabe vender, ya dominó el proceso comercial, porque vamos a entender lo siguiente. ¿Cuál es la profesión más prestigiosa de Brasil? ¿Es vendedor? La mamá va a pedirle trabajo para su hijo, llega con un amigo y le dice, oye, pues Juninho está jugando videojuegos, se duerme tarde, se levanta tarde, estoy preocupado, consíguele un trabajo. ¿Puedes conseguirle trabajo en tu empresa? Puede ser cualquier cosa, hasta de vendedor. Puede ser cualquier cosa. Entonces así la gente tiene en la cabeza esto, el tipo no tuvo éxito en la vida, va a ser corredor de bienes raíces, va a ser vendedor, sí, claro. Amigo, es como que... Es lo que la gente tiene en la cabeza, sí, es verdad. Pero hay un problema, no hay una formación que vaya... Va a ser vendedor, pobrecito, fulano se volvió vendedor. Recuerdo cuando empecé a vender cursos de inglés, muchos vecinos decían, oye, Flavio era tan inteligente, fue a la marina y ahora está vendiendo, se volvió vendedor. Pero la verdad es esta, Mauricio, lo único que genera dinero son las ventas. Sí, la única. Que es un intercambio, ¿no? Es la única, no hay otra forma. Pero yo soy funcionario público y no vendo y no, es al revés. Ese tipo vendió 44 horas semanales por un salario. Sí. Él es un vendedor con un solo cliente. Por lo tanto, él es rehén de ese cliente, sí. Entonces, una persona que trabaja, yo trabajo, sí, tú vendiste tu tiempo al banco. Entonces, todos son vendedores. La única forma de generar ingresos es vendiendo.
Si tu podcast no vende patrocinio, no va a tener ingresos. Sí, tienes que vender. Entonces, las ventas son el único recurso de las personas físicas y de las empresas para generar ingresos. Resumiendo, ventas es el único trabajo real que existe. Es el único trabajo real que Lo demás es una consecuencia de las ventas. Gracias. Solo que ahí, siendo todos vendedores, hay vendedores de tiempo, ¿sí? Y hay vendedores de productos. Ser vendedor de tiempo no es buen negocio porque solo tienes 24 horas al día. Y si vendes tu tiempo a una empresa, no puedes venderlo como mucho, tal vez como mucho, a una empresa más. Ahí ya no tienes vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo real es lo siguiente. El tipo que domina las ventas aplica esa habilidad de ventas para crear un negocio donde va a vender su propio producto. Ese tipo tiene la oportunidad de volverse más rico, de ganar más dinero, de tener más confianza porque tiene las herramientas, tiene las armas. Recuerdo cuando aprendí a vender de manera profesional, pensé así: hermano, mi vida está resuelta. Todos esos miedos míos, mis inseguridades para mí se acabaron. Dije, hermano, yo vendo, si quiero, cuando yo quiera, yo vendo. Yo meto el dinero que yo quiera en mi bolsillo. Entonces esa autoconfianza es de quien se desprendió del sistema. Porque el sistema mete al tipo en un empleo pagando seguro social para depender del Estado, recibiendo la jubilación. Yo me desprendí de ese modelo, ¿entiendes? Entiendo. Cuando me desprendo de ese modelo y obtengo las herramientas para ganar dinero y para hacer negocios, ahora mi confianza es otra. Ahora puedo comprar un departamento y afrontarlo. Y cada vez que vas dando un paso, dices, mi paso anterior ya me validó. Cada vez que das un paso dices, Pero hay gente que dice algo así. Flavio Augusto, oye, ahora estás viviendo fuera, ¿no? Ya no vives aquí en Brasil, tienes una serie de negocios y contaste aquí que vienes porque van a ser tu nieto y todo eso. ¿En qué momento la esposa de Flavio Augusto dice, Flavón, vamos a parar, vamos a tranquilizarnos? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Porque esa también es una mentalidad brasileña del tipo, cuando tenga 10 millones paro. entonces eso es imaginario, está bien. Porque piensa conmigo, Mauricio, yo tengo 54 años, ¿verdad? Dijiste que yo aparentaba menos edad, ¿verdad? Tú bien, amigo. Tú estás muy de, estoy apareciendo 53 y medio. No, tú estás bien, amigo. Te pareces a unos amigos míos de 40 Sí, que también están jodidos. ¿verdad? Más o menos. Pero vamos allá. Sí, vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo 54 años de edad. Bien, voy a decirlo así, mira. Ya basta, no voy a hacer nada más. Está bien, voy. ¿Cómo va a ser mi día? Triste. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. No, pero va a viajar. Pero yo ya viajo. Tú ya viajas trabajando. Yo vivo. También, ¿verdad? Estoy viviendo en el 8º país. Vivo en 8 países. Yo viajo, yo vuelo 280 horas al año. Está bien. Ya viajo bastante, paseo bastante. No, pero aprovecho bastante. Entonces, está bien. Pero bueno, supongamos que no, está bien, voy a viajar todo el tiempo, está bien. Ahí viajé una semana y después. No, voy a viajar 3 meses. ¿Y después? Ahí sí hay mucho que hacer, ¿no? Sí hay, amigo. Entonces, eso es imaginario. Es verdad, estoy pensando. La gente tiene ese imaginario. Es imaginario. Amigo, no hay nada más chido que... Pero Creo que la gente tiene ese imaginario exactamente porque no hacen eso. Porque dicen así, estoy todo el día en casa, trabajando. Sí, estoy en Itaú trabajando 24 horas y así. El tipo piensa, el día que deje esto aquí, voy a viajar todo el año. es que mira, Mauricio, el problema no es trabajar mucho. Yo trabajo más de 10 horas al día Sí, hoy. Efectivamente, sí, eso. hasta de ese programa, ¿verdad? El multimillonario ve a las 30 trabajadoras, es una broma. Tal vez yo trabaje más que esas 30 ahí, ¿no? Es porque te pusieron ahí, eso es verdad. Solo el título ya me tumba, ¿verdad? Es vendedor, sí, hasta multimillonario. ¿Pero está bien? Sí. Pero vamos. Sí, amigo, yo trabajo bastante. Yo trabajo. Esa es mi onda, trabajar bastante. Y me gusta trabajar mucho. ¿Me recuerdan en qué me había quedado? ¿Cómo así? ¿De qué estábamos hablando antes de que yo abriera aquí el tema de los 30 contra... Tú estabas diciendo, yo te estaba preguntando, tipo, ¿en qué momento quieres decir ya basta, no? El parar. Eso. Ahí dijiste que no quieres viajar. ¿Vas a hacer qué? 3 meses viajando, 5 meses viajando? Eso. Entonces, hermano, yo trabajo 10 horas al día. Pero, hermano, es agradable producir. Es agradable que tú... La excitación ya no es la consecuencia. Entonces, ¿el dinero del que estás hablando? ¿O ya ni siquiera te importa eso? Es interesante. No, aquí es mixto, ¿sí? ¿Te gustan los videojuegos, no? Sí, me gustan. ¿Y tú qué juego juegas? Voy a poner GTA así porque es algo que tarda mucho en terminar.
GTA. Cuando juegas el juego que juegas, ¿te importa el puntaje que estás haciendo? Es verdad, verdad. No, no me importa la experiencia del juego. La experiencia del juego, sí. Entonces, ¿el dinero es el puntaje del videojuego? Está bien. ¿Entendiste? Está bien. Jugar videojuegos es más divertido. Entonces te estaba diciendo aquí que trabajo 10 horas al día. El problema no es trabajar mucho. El problema es que la persona trabaje y no tenga perspectiva. Pero cuando muero en GTA vuelvo a la vida después. Cuando te caes intentando vivir esa experiencia, ¿no te da algo así como decir, Flavio, bájale un poco? Seguro que ya has tenido algunos tropiezos en tu carrera, muy pocas. Eso es lo que quería entender, muy pocas, porque me imagino, yo nunca quebré. Mi suposición me lleva, ¿sabes? ¿Por qué nunca quebré? Porque yo vendo. Amigo, cuando dominas las ventas, dominas los ingresos. ¿Por qué alguien quiebra? Alguien quiebra porque no tuvo ingresos suficientes para pagar los gastos. ¿Y siempre lograste equilibrar eso? Siempre. Entiendo, Porque yo domino las ventas. Mira, las ventas son lo que hace la diferencia. Si Apple no vende, Apple quiebra. sí, por eso a veces sale esa charla de que soy muy creativo. Yo digo, está bien, felicidades. Entonces, Pero tienes que vender. ¿qué haces con eso después? Tienes que vender, claro, sí, entendí. Pero tú, por ejemplo, creo que es una curiosidad bastante común. O sea, ¿qué hace el tipo con ese dinero? La gente debe preguntar eso. ¿Por qué tener tanto dinero? Esa es la gran pregunta hoy en día. Mira Twitter. ¿Por qué tienes tanto dinero? Porque hago muchos puntos en el videojuego. El dinero, El dinero es el punto. Te volviste bueno. Cuando te vuelves bueno en el videojuego, ganas. ¿pero usas esos puntos o simplemente los estás guardando? No. Yo los uso bastante, ¿sí? Invierto bastante. Dejo guardado bastante, ok. Porque eso te da un colchón para que seas más atrevido en determinadas acciones. Ya que estamos hablando de videojuegos, ¿qué juego te tiene enganchado ahora? Porque ya has jugado varios. ¿Cuál? Porque imagina que tu vida soy yo con mi machismo, ¿no? Debe haber mucha gente que se acerca. Poca gente. ¿Poca gente? Porque las personas se acercan según el espacio que les das. Ah, entonces das poco espacio. Yo doy bastante espacio. Gracias por el espacio que me estás dando. Yo bastante espacio. Yo doy bastante espacio a las personas que están jugando conmigo. Está bien, está bien. Estamos en un gran equipo jugando. Está bien, ahí. Estoy usando la metáfora del videojuego. Maravilloso. Maravilloso. Hablar de eso, porque el dinero es el punto del videojuego. Ahora, ¿el dinero también te da satisfacción? Claro que sí. Claro, porque es el punto del videojuego. El problema, hermano, es que el tipo trabaje ahí en el banco que mencionaste por 10 horas y no vea perspectiva en su vida. Ese es el problema. Sí, porque tampoco estás ganando ningún punto, ¿verdad? Y también estás ganando muy pocos puntos. Y la inflación se está comiendo, hermano, el poder adquisitivo de las personas. Sí, me lo imagino. Hoy hice una pirámide social diferente, ¿no? Según mis suposiciones también. Yo tengo mis propias ideas y clasifiqué ahí, hay pobre premium, ¿no? Sí, es el que gana entre 20 y 30 mil reales al mes. Ese es el pobre premium. Que Antes era clase alta. era de la clase altísima. Ahí tienes al tipo que gana 20, 30 mil al mes. Amigo, si tiene 2 hijos, ¿cómo paga la renta y la escuela para sus hijos? En Sao Paulo no alcanza, no alcanza. No alcanza. La inflación está comiendo el poder adquisitivo de las personas. Sí. Sí, entonces necesita ganar 50. Pero dentro de poco, por ansiedad, por desesperación, tal vez él no lo entienda. Solo que el punto es el siguiente. ¿Cómo vas a ganar 30, 50 en el juego del INSS hasta tu jubilación? No vas a poder. No vas a recibir eso, ¿verdad? Aunque ganaras, el tope del INSS es de 8,000 reales, 8,400 y pocos reales. Sí, vas a quedar muy por debajo. Vas a quedarte con 8,000 al final. Está bien. Y bueno, pero aunque tengas eso, tienes 54 años ya, pues ya le atinaste a varios negocios. ¿Cuál es el negocio que te mueve? No estoy hablando exactamente de la actividad, pero ¿qué es lo que mueve tu corazón de ese tipo de cosas que dices, caray, quiero entrar en eso? ¿Qué hay? Hay unos valores que tú pones así como, oye, esto tiene que ser bueno, sustentable, o simplemente, oye, me llegó, quiero probar esto, Me gusta la gente. ¿ok? Me gusta impactar a las personas. Por eso me gusta trabajar en la educación. En Brasil, básicamente, mis negocios fueron educación y deportes allá en Estados Unidos, claro. Entonces hice una gran inversión en deportes, tuve un club de fútbol profesional, construí un estadio allá en Estados Unidos y lo vendí. Entonces fue un ciclo de 8 años entre la compra y la construcción. Generación de valor y venta, porque ese es mi enfoque, ¿verdad? Yo siempre construyo negocios y los vendo. Ese es mi modelo de emprender e invertir.
Entonces, no es solo vender, ¿verdad? Porque tú eres el tipo que se destacó como buen vendedor, pero también descubriste que construir algo para luego venderlo te da muchos más recursos. Sí, lo primero fue que aprendí a vender y ganaba comisión. Después dije, voy a lanzar mi propio producto, voy a vender ese producto y voy a obtener ganancias. En otro momento pienso, si construyo un negocio que genera efectivo, puedo vender ese negocio, puedo vender empresas. ¿Ya entendí lo que estás eligiendo? Vendí productos para ganar comisión, después vendí mi propio producto para obtener ganancias y luego empecé a vender empresas, comprar y vender empresas. ¿Entendí? Tú cubres todo el ecosistema, entonces desde 0 hasta 100 de todo eso. Eso, exactamente. Entonces, sí, pero a mí me gusta mucho trabajar con lo que transforma. No me gusta promocionar apuestas, jamás lo haría, jamás. Yo, como tengo muchos seguidores en Internet, ya he recibido muchas propuestas para hacer publicidad y no lo hago. ¿Bebidas? No lo hago, no me gusta hacer nada relacionado con bebidas, nada relacionado. Nada que yo crea que no le va a hacer bien a las personas. Entonces a mí me gusta la educación por eso. La educación es algo con lo que puedo ayudar a la persona. ¿Y cuál es tu visión del brasileño? Porque empezaste ahí, al principio cuando estábamos platicando, dijiste, oye, eso de la escasez no es solo cosa de brasileños, no, para nada. Porque tú eres alguien que tú estabas en Orlando, hablaste con estadounidenses, seguro tienes inversionistas árabes, inversionistas. ¿Tú logras ver algo así como, oye, el brasileño es increíble y no se da cuenta de eso? Oye, a mí me gusta trabajar con brasileños, me gusta trabajar con brasileños. ¿Cuál es el pro y el contra? Oye, mira, a mí me gusta trabajar con brasileños, creo que el brasileño es luchador, creo que el brasileño es creativo, claro que estoy generalizando, hay gente tramposa, hay de todo, ¿entiendes? Pero incluso me gusta emprender en Brasil. Es un lugar donde me gusta emprender. En Estados Unidos fui muy feliz con mi inversión allá en Estados Unidos, ¿sabes? Fue un club que creé desde cero y logramos una venta. Ella no sabe que fuiste tú quien lo creó desde cero. Pensé que entraste después. Sí, él estaba desde el principio. Está bien. Todo listo, ya tenía el nombre y el logo. Eso es, gente, exactamente. No era un club de la 4ª división, ¿no? Entonces lo llevamos a la Major League Soccer y empezamos ese proyecto prácticamente desde cero, ¿verdad? Entonces, así fue, una inversión muy buena. Fue algo tanto desde el punto de vista financiero como de experiencia personal para mí. Sí, pero por ejemplo, el estadounidense, si tomas una pareja estadounidense, trabaja en comida rápida el tipo y la mujer trabaja en otro lugar de comida rápida. 2 empleados de comida rápida ganando salario mínimo. Esos 2 se casan, logran tener una casa, un carro y viajar cada año. ¿Ok? Sí, esa es la realidad del estadounidense. Toma 2 empleados de comida rápida aquí en Brasil, el tipo va a vivir allá en la periferia, va a pasar 3 horas en el tráfico, 3 horas para regresar, va a vivir muy mal y apenas va a poder pagar las cuentas. Entonces comparas aquí la realidad del brasileño con la realidad del estadounidense. Es completamente diferente. Poder adquisitivo. El poder adquisitivo es completamente diferente. ¿Qué? Completamente diferente. Ahora, ¿dónde veo el problema en ambos casos? Ese tipo puede hacer todo eso porque allá tiene algo llamado crédito. Chin, totalmente. Que es crédito barato, abundante, crédito. Entonces él puede tener una casa, puede tener un carro, ¿no? Paga mucho menos impuestos sobre las cosas. Aquí el impuesto sobre el carro en Estados Unidos que este empleado de comida rápida paga. En Florida es 6 sobre el valor del carro. Aquí en Brasil es alrededor de 90 sobre el valor del carro, sí. Pagas dos carros. Y si es importado, pagas 3. 3 carros. 3. Allá paga el 6%. Entonces, allá tiene mucho menos al Estado chupándole la sangre, sobre todo a ese pobre de la clase media. Y aquí, al pobre y a la clase media, el Estado simplemente viola al pobre y a la clase media. No es el rico, ¿no? El rico tiene dinero, se defiende, invierte, se muda de país. El pobre y la clase media no. Son violados por el Estado en Brasil. Entonces tienes esas 2 realidades aquí. Este tipo aquí que tiene acceso a todo eso, allá en Estados Unidos él va a tener mucho más miedo de emprender que este tipo aquí. Tiene sentido. Entonces este tipo aquí
tiene más miedo de emprender. ¿Por qué? Porque puede tener lo básico con la vida que tiene. O sea, él no tiene la necesidad, tiene menos necesidad, por lo tanto, menos creatividad, y va a tener más miedo de arriesgarse. Ahora pasemos al brasileño. Teóricamente aquí vas a encontrar a otro que va a ver que su situación ya es muy mala, que era mi caso. Mi situación ya era muy mala. ¿Qué podía temer al arriesgarme? Tenía que tener miedo de quedarme en la situación en la que estaba. Eso era tan aterrador que debería haber tenido pavor de quedarme así. Y entonces, ¿cuál es el problema del brasileño? Se adapta. Y cree en la charlita barata. Él se olvida de las garantías y de los derechos. Ahí es donde está el error. Ahí es donde empieza todo. Esto aquí es latinoamericano. Sí, discurso. Es el discurso latinoamericano sobre tus derechos. Y tú eres el equivocado. Exactamente. Tú eres el villano. No, el villano no es el Estado. El villano es quien lo puso en esa situación. No, es quien lo puso en esa situación. O sea, quien lo puso ahí fue el Estado. Él cree que fue. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Este tipo, cuando él cree en ese bloque de pensamientos, va a sumergirse en la mediocridad, en la escasez y en la mediocridad. Lo digo con mucho respeto. Entonces, él se acomoda. Entiendo. Él se adapta. La adaptación funciona así. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse. Y qué bueno. Por eso es que hemos sobrevivido a lo largo de los años. Y se conforma, ¿verdad? Conformar es tomar la misma forma. Sí, conforma. Conformismo es tomar la misma forma. Pero el punto aquí es el siguiente. El punto es que las personas se adaptan. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Has visto ese río que apesta muchísimo? Contaminado. ¿Súper apestoso? Sí. ¿Pasas cerca y casi no puedes ni respirar? Hermano, hay gente que vive al lado del río. Sí, ya están acostumbrados al olor. Porque el cerebro se adapta y la persona se acostumbra a eso. Las personas suelen adaptarse a lo inaceptable. Voy a dar un ejemplo fuerte aquí. Pero la mujer es golpeada por el marido. Amigo, tiene que ir a la policía, amigo. Tiene que ir a la policía y denunciar al tipo. Pero ella piensa así. No, él es un buen hombre. Él solo me ha golpeado 10 veces nada más. Sí, sí, ella se adapta a esa situación. Ella habla consigo misma, ¿verdad? El cerebro lo define. Ella se somete. Esa adaptación por un lado es buena para que podamos sobrevivir a situaciones difíciles. Pero por otro lado es pésima porque nos conformamos con situaciones que son inaceptables. El brasileño padece un síndrome de adaptación a lo inaceptable. A lo inaceptable. Andar por la calle con miedo de ser asaltado. Son más de 40,000 homicidios. En vez de rebelarte, compras 2 celulares. Uno para el ladrón y otro para ti, para el otro. Te adaptas, ¿entiendes? Brasil tiene la cantidad, el promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes más alto que Israel. Israel está en guerra. Es mayor que Rusia, que está en guerra. Sí, si me descuido lo digo aquí sin... De esas dos estoy seguro, pero tal vez sea mayor que Ucrania. Tal vez sea mayor que el Líbano. Y uno se pone a pensar, hermano, en Ucrania la gente debe estar sufriendo, pero ellos también están adaptados. Ellos están adaptados, sí. Pero aquí, hermano, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es altísima. Entonces el brasileño se ha vuelto especialista en adaptarse a lo que es inaceptable. ¿No es así? Yo salí de Brasil en 2002. No, disculpa, salí de Río de Janeiro en 2002. Porque para mí ya era inaceptable esa situación de violencia. Me fui a vivir a Curitiba. Viví 7 años allá. Después me fui a vivir a Estados Unidos. Entonces estoy fuera de Brasil desde 2009. ¿Sí? Sí. Siempre emprendiendo en Brasil, porque me gusta emprender en Brasil, me gusta el brasileño. ¿Cuál es la ventaja de emprender en Brasil? Porque mucha gente va a sentarse aquí. Yo tengo un curso, doy conferencias, ¿no?, de creatividad y todo eso. Veo que mucha gente dice algo que yo observo, ¿no? El brasileño, cuando va al extranjero, es alguien que se destaca mucho, ¿no? Porque aquí adquirió herramientas increíbles de creatividad y todo eso. Hay adaptación, pero también está el tipo que se fue. Y él observa, algunos se van. Se va. Que se van. Entonces, si el tipo se fue, si el tipo salió de Bahía, que es un lugar hermoso, con una playa maravillosa, para irse al frío de Toronto, carajo, ese tipo, él está muy decidido, él va a hacer que esto suceda. Entonces, esa es la gran ventaja del brasileño, la creatividad. Creatividad. Hermano, me gusta trabajar con brasileños. Creo que el brasileño es creativo. Creo que el brasileño es luchador, sí. Y aquí tenemos mucha burocracia. Está bien, ¿cuál es la parte mala? Intereses altísimos, que es la parte mala.
Aquí tienes una corrupción estatal absurda y esa corrupción estatal afecta a quienes abren empresas, porque a veces el empresario al final de la cadena es extorsionado. Por eso. Y cuando no es extorsionado por agentes públicos corruptos, es extorsionado por la milicia, por el narcotráfico, que le va a pedir dinero para poder darle alguna protección en el lugar. Esa es la realidad. Ese es el mundo real de Brasil. Eso es lo inaceptable con lo que empezamos. A adaptarse, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la parte buena? Amigo, es un mercado pujante. Tenemos 218 millones de habitantes, por lo menos unos ciento y pocos millones. Sabes vender, tienes 118 millones de habitantes. Personas con ganas de consumir, con ganas de crecer, jóvenes con ganas de resolver su vida. No todos están adaptados a esa mediocridad, no todos. Hay gente que quiere dar el salto, hay gente que quiere salir, hay gente que quiere crecer. Y ese tipo está dispuesto a trabajar, entonces el brasileño trabaja. Cuando quiere crecer, está dispuesto a trabajar como un camello. Y todo eso es muy positivo en Brasil. Por el lado de Flavio, veo que tienes muchas ganas de dejar un legado, hermano. Lo estoy viendo aquí, ¿verdad? Eres un tipo carajo, súper buena onda, de verdad, porque vamos a ver a otros tipos que van a ser llamados multimillonarios y el tipo está medio escondido, está ahí ganando su dinero, haciendo sus cosas. Y tienes un deseo, tal vez viene de la educación, ¿no? Probablemente esa cosa de, carajo, quiero cambiar la realidad de mi país. Creo que lograste tantas cosas que dijiste, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar Brasil a través de la iniciativa privada. Ya tocaste ese tema, mira, obviamente esa pregunta ya la respondiste, pero quería escucharla aquí. ¿Ya ves ese deseo tuyo de irte a la política, Flavio Augusto presidente, Flavio Augusto senador, porque desde ahí podrías hacer cambios? ¿O crees que la iniciativa privada es el lugar donde se puede hacer el cambio más efectivo? Vamos, hermano, con toda la franqueza, ¿no? Yo lo abomino. Creo que no quiero entrar en ese submundo, ¿entiendes, hermano? Con todo respeto a quien me está escuchando, a quien cree, con todo respeto al submundo, con todo el mundo que está. Sé que hay gente que cree mucho en la política y yo tengo 54 años. Cada 4 años el político iba a la periferia, con la misma palabrería, con el mismo cuento de siempre. Si vas hoy a la periferia es lo mismo, la cosa está mucho peor que antes. Cuando ves a Brasil, la manera en que está estructurado, es el sector público el que viola a la población, y lo digo con mucho dolor en el corazón. Mira, yo no soy afectado por eso, tengo dinero, soy rico, pero el pobre de la clase media es violado todos los días. Y lo defiende, pero es él. Crea. Discurso para que él lo defienda. Yo no tengo la intención de desmontar esa creencia. Pero si vas a ver ahí el gasto público, amigo, si no me equivoco, este año Brasil va a tener más de 300.000 millones de déficit público. O sea, ahí va el gobierno y pide dinero prestado, entonces los intereses se van a la estratosfera y la gente se vuelve cada vez más pobre. No puede conseguir dinero. No puede conseguir porque los intereses están por las nubes. ¿Pero por qué? Porque esos tipos andan en jet privado y comen langosta, ¿entiendes? A costa de la población. Esa es la realidad. Eso no va a cambiar, mi querido amigo. Sí, sinceramente, creando discurso. Discurso para que tú, ciudadano, los defiendas, que es lo peor todavía. Eso no va a cambiar. ¿Sabes por qué no va a cambiar? Porque existe algo llamado Constitución Federal de 1988 que sostiene esto tal como es. Y si quieres cambiar eso, amigo, te vas a la cárcel por 30 años porque estás intentando dar un golpe de Estado. ¿Entendiste? Entonces no se va a poder cambiar. Y peor aún, si todavía hay Congreso para cambiarlo, corre el riesgo de que empeore. Porque toda esa regla del juego busca beneficiar a los que están ahí, a los que están arriba. Sí, es así. Siempre. Siempre ha sido así. Puede entrar la derecha, la izquierda, el centro, lo que sea. Y te voy a decir, el presidente de la República no manda nada. Yo tengo la misma teoría. No es nada. Para mí es una empresa. Es como la Coca-Cola que tiene la Fanta y la Sprite. ¿Cuál quieres? ¿Fanta o Sprite? Yo soy la Coca-Cola. Coca-Cola, yo decido. Ese tipo es vitalicio, hermano. Él está allá arriba, es vitalicio. Lleva 30 años ahí. No depende de votos, no depende de ser elegido, no depende de nada. Ese tipo está allá arriba. O sea, él ve al presidente como un inquilino temporal. Ese tipo está ahí. Si pasa cualquier cosa, le dan un empujón y se va. Sí, es poder. Es poder por encima del poder. Poder por encima del poder. Tipo... Que está en el papel de profesional. Hay gente que está en esa posición. ¿Yo me voy a meter en un negocio de esos? Entendí. No hay manera. Eso entendí. Eso ahí es un caso perdido. Pero tú... ¿Crees que la iniciativa? Yo pienso lo siguiente. Brasil no va a ser una Suiza. Punto. Ok, vamos a meternos eso en la cabeza. Pero tampoco va a ser una Venezuela.
ese es otro punto. Tampoco va a ser tráeme eso, porque creo que yo, Viví en Venezuela. ¿Viviste? Viví. en una época antes, Cuando Hugo Chávez estaba preso, ¿verdad? está bien, viviste en la Venezuela próspera. Eso, antes de que él destruyera el país. Entonces, vamos allá. Sí, estamos viviendo un momento en el que creo que hay dos clases, ¿no? Digámoslo así. Una de esperanza. Brasil va a ser Suiza. Y otra diciendo que Brasil va a ser Venezuela. Ya sé que Brasil no va a ser Suiza. ¿Sabes por qué no va a ser Suiza? Porque el dueño del país no quiere eso. Entonces, ningún presidente va... ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién es el dueño del país? ¿El dueño del país no quiere eso? Porque así como está bien. Así como está bien, amigo. Hermano, mira, yo viajo en jet privado, vivo en varios países, tengo dinero para eso. Sí. Esos tipos tienen el mismo nivel de vida que yo, solo que con ese dinero yo hago eso con mi propio dinero. Claro, Claro. claro. Ellos hacen eso con el dinero de la gente. Sí, sí. Y no quieres perder ese nivel de vida. Esos tipos tienen vida de millonario. Sí. Ese tipo tiene vida de millonario. Viaja en jet privado, se hospeda en los mejores hoteles. A veces tengo una teoría de que también le conviene al mundo entero que Brasil sea así, porque no es solo impresión mía que algunas empresas que son muy correctas en otros lugares del mundo, cuando llegan a Brasil, lavan dinero. Aquí se aprovechan de todo. ¿O estoy equivocado? Amigo, aquí es medio fácil hacer tranzas. De verdad, amigo. Las empresas grandes no tienen espacio para hacer trampas, amigo. Ellas son auditadas. ¿Entendiste, amigo? Entonces, amigo, es obvio, van a existir los bancos como Master, Va a haber la tranza que siempre ha habido. casos fuera de lo común. ¿Sí, se entendiste? Porque a menos que esos también sean socios del esquema. Sí, sí. Los campeones nacionales, los tipos que son socios del esquema. Dijiste algo muy interesante. Brasil no va a ser una Suiza y tampoco va a ser una Venezuela. ¿Pero por qué no va a ser Venezuela? Porque el dueño no quiere. Ok, el dueño no quiere que sea Suiza y no quiere que sea Venezuela. El dueño no quiere, amigo. Puede entrar Lula, puede entrar un tipo de extrema izquierda diciendo que van a meter el comunismo aquí. No se puede, ¿sí? No lo logra. Entonces, Brasil es excelente para quien está cómodo en Brasil. Entonces Brasil es así. No va a cambiar. Sí, no cambió. No cambió y no va a cambiar. Sigue siendo y va a seguir siendo. Entonces, pero Flavio, eres pesimista. Eso no es pesimismo. No, no. Eso es realismo. Vamos a entender. En el momento en que entiendo que esto es el submundo, está bien. Mira lo que entendí. La primera decisión que tomo es mantenerme alejado de eso. Mira, yo nunca hice negocios con el gobierno. Nunca participé en una licitación. No está mal hacerlo. No es ilegal. Quiero mantenerme alejado. Está bien. Oye, yo era dueño de un club de fútbol en Estados Unidos. Cada mes, allá en Orlando, llegaba. Había gobernador, alcalde que quería ir allá a reunirse conmigo. De Brasil, para ir allá a visitarnos a ambos, dejaron conocer al brasileño dueño del club aquí. Nunca recibí a nadie. No recibo. Está bien. ¿Verdad, Cebú? No, yo recibo. Yo publico en mis redes sociales. No me manden propuestas, no me manden. No quiero saber. No tengo interés en dinero público. Un centavo de dinero público nunca entró en mis empresas. Pues maravilloso, amigo. Ahora, ¿Por qué? Porque yo entiendo que no es por ese camino que voy a resolver mi vida. Otra cosa que dijiste que solo quería aclarar. No creo que yo vaya a cambiar Brasil. Brasil no va a cambiar. ¿por qué no quieren que cambie? Yo, Yo quiero ayudar a cambiar la vida de quien quiera cambiar. está bien. Ahí, amigo, será una que otra persona, amigo. Va a ser la minoría. Tú te das cuenta de eso. Sí, porque la mayoría fue adoctrinada para vivir dentro de ese modelo. Hay uno u otro rebelde, expulsado, otro inadaptado, que va a escuchar mi conversación y va a pensar, oye, este tipo me está hablando a mí. Yo no quiero estar en ese esquema. Yo no encajé en ese esquema. Yo nunca encajé en él. Y caray, yo quiero estar en una vía paralela. El emprendimiento, hermano, para mí fue la acción más subversiva que conocí. Exactamente, pero tiene todo el sentido. Yo estoy fuera, porque estás totalmente fuera del sistema, totalmente fuera. Es el Bitcoin. Mi Bitcoin. Emprender para mí es mi Bitcoin. Emprender es el Bitcoin de las cosas. Oye, hablando de equipos de fútbol, que me parece maravillosa tu historia con Orlando y todo eso, ¿no quieres comprar el Botafogo? No me gustan los problemas, hermano. De verdad, no me gusta ningún problema. Déjame encender este. ¿No quieres este Marea 2008? No, recibí todas las ofertas de SAF en Brasil. Las recibí. Pero, de nuevo, hermano, ¿por qué entré al fútbol en Estados Unidos y no entré en Brasil? Porque en Estados Unidos el fútbol es una empresa. El fútbol es un negocio. Yo era accionista de la liga. Yo era dueño del Orlando y accionista de la liga. O sea, yo era dueño de la CBF, entre comillas. Sí, sí.
Era accionista de la CBF. Yo era accionista de la liga. De la liga. ¿Sí? ¿Entiendes? Y era dueño del Orlando. Del Orlando. Entonces, En Brasil, otros también eran lo mismo. Entonces, todos quieren que la cosa crezca. Entonces, éramos todos socios. Sí, el día del partido, por ejemplo, jugaban Orlando y Miami. Entonces, yo era dueño de Orlando y Becker era dueño de Miami. Amigo, jugábamos ahí para ver quién ganaba. De hecho, les ganamos mucho más a ellos que ellos a nosotros. Entonces, Becker siempre fue el cliente, pero, por ejemplo, cada 4 meses nos sentábamos para reunirnos, nos sentábamos al lado de los dueños de Miami. ¿cómo mejorar la liga? Éramos socios. Necesitamos que la liga mejore. Necesitamos que el fútbol... Yo me sentía dueño del fútbol en Estados Unidos. Entonces yo no solo era dueño del Orlando, yo era dueño del fútbol en Estados Unidos, el deporte más grande del mundo, en el mercado más grande del mundo. Está bien. Entonces ahí era mi... ¿Y por qué tú? ¿Por qué para ti en Brasil no puede ser así? ¿Por qué crees? Porque en Brasil el fútbol es política. Dime más. Es política. El presidente del club tiene que ser elegido y entonces va a hacer lo que tenga que hacer para ser elegido, aunque eso signifique endeudar al club. ¿Cómo es? En Brasil, un club de fútbol funciona como un país. No, pero ahora vamos a crear la SAF. La SAF es algo aparte. ¿Tú crees en la seguridad jurídica en Brasil? Yo no creo. Brasil, incluso el pasado, es incierto. Entonces, ¿crees que Textor hizo una posibilidad de SAF con la mentalidad de un presidente de club cualquiera? No, no puedo hablar específicamente sobre Textor porque no sé todos los detalles, ¿verdad? Sí, pero básicamente fue una SAF que endeudó aún más al club. Entonces, pero es porque tal vez él creyó que estaba haciendo un buen negocio, ¿me entiendes? Yo no entré en ninguna SAF, ni pienso entrar porque aquí no tenemos una liga. Aquí no tenemos una liga, tenemos clubes que funcionan en un formato muy político, ¿entiendes? Entonces Yo y es SAF y el otro no lo es. Entonces SAF, exactamente, entendí. Entonces así, vamos a dar un ejemplo aquí. Entonces compras una SAF del Club X y ese Club X tiene miles de millones en deudas. No, pero la SAF está separada porque ese es el negocio. Lo social no es lo social. Ahí tiene miles de millones en deudas laborales. Le va a caer encima, ¿verdad? Hermano, en algún momento el juez va a tomar una decisión y va a pasar todo a la SAF. Es lo mismo, es el CCCNPJ aquí. No, pero sí, existe la ley, hermano, pero la ley, y luego el tipo toma una decisión allá, crea un precedente, crea una jurisprudencia y se acabó. Carajo. Eso es Brasil. ¿Y por qué te detuviste ahí? ¿Por qué justo ahí? Sí. ¿Porque vendí? Pero porque tuve 2.000 millones de motivos para parar. Está bien. ¿Entendiste? Pero quiero decir, tú no pusiste a la venta, llegaron y quisieron comprar. Claro, pero yo siempre estoy abierto a vender. Eso Vamos a hablar de eso. está bien, siempre estoy abierto a vender. Porque ahora es el momento en que yo veo y digo, pues Messi acaba de llegar a Estados Unidos, ¿no? El negocio está en auge, es gigantesco. Si Flavio tiene el contacto de Becker en su celular, Claro que lo tiene. soy un gran fan de Brasil. Hermano, no Becker, ¿sí? No le vas a mandar un mensaje a Becker. Ya manejaste el carro del tipo, también cálmate tantito. Vas a mandar Becker, ¿qué onda? ¿Perdiste? ¿Todo bien? Él ya no está. Él ya no está ahí. Fuera, Esto de aquí debe tener el contacto de Messi. Pero bueno, porque ahora la Liga Americana es la sensación del momento. Oye, Messi se fue para allá y entonces... pero por eso, cada vez que vendes una empresa, vendes futuro. Una empresa vendida no se vende en el presente, se vende en el futuro. Entonces yo vendí en 2021 previendo que la Copa de 2026 sería un punto de inflexión allá. Entonces siempre vendes esa perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál fue tu ganancia en eso? ¿Compraste y vendiste? ¿Cómo fue eso? ¿Cuánta liquidez tuviste al final? De esa venta vendí por 2.12 mil millones. ¿Y por cuánto compraste? Ahí fue una serie de inversiones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero mi entrada fue, también hay diferencia de cambio, ¿verdad? Sí. Mi inversión inicial fue de alrededor de 240 millones de reales. No manches, Flavio. Sí, pero después hubo algunas inversiones más en el camino para poder, caramba, vamos a bancar, caramba. Me engancha poco. ¿Y de ahí tienes ganas de volver al fútbol o vas a hacer check? Creo que ya fue. Creo que ya fue. ¿Vamos, Mauricio, a comprar un equipo? Vamos. Botafogo, está perfecto. ¿Es una promoción? Carajo, tienes 2 jugadores de la Copa ahí. Creo que ya fue. Pero me gusta. Hoy estoy trabajando mucho con empresarios, ¿no? Hoy tengo 2 frentes, ¿no? Una en la que trabajo con quienes ya son pequeños empresarios que facturan entre 10 y 100 millones al año. Sí, hasta 100 millones se considera pequeño empresario en cuanto a ingresos. Reales, de reales. Entonces, mira, yo trabajo con un proyecto de educación empresarial que ayuda a ese empresario a crecer, a desarrollarse.
acelerarlo. ¿verdad? Acelerar, ese es un brazo. El otro brazo es que tomo al tipo desde cero, al tipo que anda en autobús, ¿entiendes? ¿Qué es lo más chido? ¿Qué es tu trabajo en educación? Que es educación, yo hago cursos gratuitos, yo mismo doy clases, yo mismo soy profesor. Que yo mismo quiero decirte a ti que estás viendo, tú que estás en una situación así, caray, tal, no sé qué, olvida eso de 30 trabajadores contra el billonario, porque esa mentalidad de los trabajadores también es un poco irritante, porque pone a todos como villanos. Conozco el trabajo de Flavio. Flavio es un tipo, caray, bien intencionado. Creo que te va a gustar verlo, porque mucha gente piensa así, caray, yo gano 1,000 o 1,500 al mes. Flavio no es para mí. Mucha gente piensa eso. Flavio no me va a ayudar. Al contrario, Sí, pero la gente piensa eso, ¿verdad? Porque creo que las personas necesitan ampliar su visión. ¿No crees que el coach te perjudicó? Porque hay unos coaches que aparecen, todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Sí, sí, esa. esas no me afectan, amigo, porque yo vi varios movimientos, movimiento de coach en internet, movimiento de marketing digital, vi todos esos movimientos. Creo que es bueno, creo que es positivo, no creo que sea malo, ¿me entiendes? Ahora creo que las personas, el consumidor, él va madurando y va evolucionando y va sabiendo diferenciar quién es el gurú falso y quién es de verdad, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, la historia del coach, ¿no? El tipo que quiere hacerse rico enseñando a las personas a hacerse ricas. O sea, el tipo escribe un libro así, ¿no? Sí, cómo hacerse millonario y pretende hacerse millonario vendiendo el libro Cómo hacerse millonario. Entonces, esa es la idea del coach. Y el público se está volviendo más listo, va notando quién es quién en esa historia. El dinero se está volviendo escaso, porque no vas a poner tu dinero en cualquier lugar. Y mis empresas no dependen. Yo tengo 13 millones de seguidores en todas mis redes, pero mis empresas no dependen de eso, ¿verdad? Mis empresas en total van a facturar 2.4 mil millones este año en Brasil, mis empresas en Brasil. Y hermanos, si yo contribuyo ahí con 0.5%, 0.1% como máximo en los ingresos de mis empresas con el trabajo que hago en Internet, es como mucho eso. ¿Y cuál es la cosa que te gustaría hacer, Flavio, que aún no has hecho así, que estás como, caray, yo quería tanto? Hermano, entendí lo de la educación. Pero hoy tengo la siguiente meta, quiero hacer centros comerciales. No sé, Una cosa, no, quiero. Hoy mi enfoque son las personas, amigo. Mi enfoque hoy son las personas. Entonces, hoy tenemos una plataforma de enseñanza gratuita y quiero terminar este año con 1 millón de alumnos en esa plataforma. ¿con cuántos cuentas? Tenemos 92,000 alumnos. Este acaba de empezar. Si la descripción de este video ya empieza, si logro 1 millón de cosas, me vuelvo socio de EPO. Mara, imagina por este video tener 1 millón de alumnos, vamos a darle. Sí, vamos a terminar este año con 1 millón de alumnos ahí. Y sabemos que vamos a sembrar la semilla para 1 millón de personas, vamos a ayudar, vamos a enseñar, porque, hermano, todo pasa, Mauricio, ¿por qué la persona amplíe sus referencias, entiendes? Claro que sí. Porque yo fui ampliando las mías, ¿entiendes? Hermano, recuerdo que vivía en el tercer piso de un conjunto habitacional en la periferia de Río, en un barrio llamado Barrio Jabur. Y frente a mi casa había un tipo que tenía un bocho, era un bocho blanco, así grandote, ¿sabes? Bajito, con rines grandes, y todos los sábados se la pasaba lavando ese carro, se la pasaba puliendo ese carro todo el día, ¿no? Así. Recuerdo que me quedaba en la ventana de mi casa mirando y decía, hermano, algún día voy a tener un bocho, hermano. Voy a tener ese carro. Yo miraba ese carro. Hermano, uno sueña dentro del cuadrito en el que está, hermano. Y necesitamos hacer más grande nuestro cuadrito. Pero es por eso que existen las dictaduras. Eso, Para que te mantengas en tu lugar, para que te mantengas en tu lugar. para que no intentes abrir ese cuadrito, porque así vas a ser más feliz. Hay varios tipos de dictaduras, ¿verdad? No solo existe la dictadura gubernamental, también está la dictadura de las ideas. Sí, es mental. Que eres tú mismo quien crea tu dictadura cuando dices, no, yo no voy, tampoco quiero que... Lo que pasa mucho en Brasil es tampoco quiero ir hasta allá porque viste que salió muy mal, entonces no voy hasta allá. Porque una idea que aprisiona a las personas es pensar que para ser rico tienes que ser un tramposo. Eso también es muy común. Amigo, todo el mundo, Piensa que los billonarios... mira, yo fui pobre y ahora soy rico. Conocí a muchos pobres tramposos. Muchos pobres tramposos. Y también conozco a ricos tramposos. La deshonestidad no depende del tamaño de la cartera, sino de la elección que hace cada quien. Eso forma parte de la naturaleza humana. Pero hay mucho de eso. Maravilloso lo que dijiste. Creo que incluso es bueno incluso mencionarlo. Hay mucho argumento y discurso de que alguien solo llegó a ser multimillonario porque no se puede llegar a ser multimillonario sin hacer cosas malas. Entonces existe ese discurso. Quisiera que hablaras un poco sobre ese tema.
Amigo, ¿en qué se basa la persona para decir eso? Se basa más que nada en suposiciones, ¿no? Sí, suposiciones. Achismo TV, porque la persona dice así, caray, si lo máximo que se puede ganar en un año son 200,000, si hago no sé qué bien, 500,000, ¿cómo es que el tipo llegó a 1,000,000,000? Con 1,000,000,000, caray, se podía hacer. Y también está esa cosa de, ¿por qué no ayudas a África, Flavio Augusto? ¿Por qué tienes esos 1,000,000,000, ¿no? Si compraste el jet, ¿por qué no ayudas con la sequía? Entonces te pregunto, ya te estoy haciendo la pregunta, ¿ya quieres que responda? Sí, quiero que respondas. Ayuda. 1 billón no es nada, amigo. 1 billón no es nada. 1,000,000,000 es mucho dinero, ¿verdad? Es mucho dinero. Pero si haces la cuenta, ¿no? Calculas cuánto se paga solo de Bolsa Familia en Brasil por año. Son decenas de miles de millones de reales que se pagan en Bolsa Familia. Tomas 1,000,000,000 y en poco tiempo ese billón se acaba, desaparece. Creo que la mejor manera de dividir la riqueza es compartiendo el conocimiento. No es repartiendo dinero ni repartiendo. Puedes dar dinero. Yo, por ejemplo, yo doy bastante dinero, sí. Participo en varios proyectos sociales, me encantan los proyectos sociales. Hablaste de mi sueño, todavía no te he respondido, pero mi sueño es llegar al momento en que solo trabaje con proyectos sociales. O sea, voy a cerrar todas mis empresas y solo voy a trabajar con proyectos sociales. Y quiero aplicar mi conocimiento para ayudar a algunas personas. No voy a ayudar ni voy a cambiar a Brasil, sí. Pero va a cambiar a las personas, a algunas personas, y lo harás. Que una persona pueda ayudar a otra. Que ayuda, y eso es lo importante. Red. De ayudas empieza a propagarse. Pero la mejor manera de dividir la riqueza es compartiendo conocimiento. ¿Por qué? Porque si das dinero, el dinero se acaba. Si das comida, la persona come y luego vuelve a tener hambre. ¿Sí? Entonces, cuando compartes conocimiento, la cosa cambia. La persona usa ese conocimiento para generar riqueza. Te voy a dar un ejemplo. El médico, que generalmente gana por encima del promedio, solo gana ese dinero por encima del promedio porque tiene conocimiento. Él estudió medicina, se graduó, hizo residencia, hizo posgrado, y ese conocimiento lo puede transformar en ingresos. ¿Sí? Entonces, cuando comparto el conocimiento, estoy compartiendo riqueza. Es una semillita que está brotando. Por eso me gusta la educación. Que es el primero, ¿verdad? Es el primero, es la primera entrada para que puedas tener riqueza. El conocimiento, conviertes el conocimiento en riqueza. Me volví rico porque adquirí varios conocimientos y puse esos conocimientos en práctica. Y los sigo aplicando hasta hoy. ¿Y tu salud mental cómo está? ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? No estoy muy loco, no. Pero tienes algo de ansiedad. Yo nunca tuve... Amigo, mira, yo tuve pocos eventos un poco más molestos, ¿no? Que fue en 2005 cuando tuve síndrome de pánico. Y la ansiedad, ¿verdad? Es un pico de ansiedad. Pero en realidad, hermano, en ese momento yo pensaba, hermano, pero todo está bien, mi matrimonio está bien, mis empresas están bien, la estoy rompiendo, pero es que ya estaba en una racha. Oh, papá, pero es la crisis de los 40, dicen. 40, Flavio. Sí, ahí yo ya no tenía 33 años. Tenía 33. Pero ¿sabes qué era? Hermano, yo dormía 4 horas por noche, ¿sabes? Yo soy un tipo que tiene muchas ganas de hacer las cosas, ¿sabes? Tengo ganas de vivir, tengo ganas de hacer. Entonces así, dormía muy poco, hermano. Y entonces me pasó factura. Entonces fue fisiológico. ¿Yo qué logré hacer? Organicé mi sueño. Con eso se me resolvió. Hoy en día duermo, en promedio, 7, 8 horas por día. Caray, bien. Bien, sin melatonina, medicamento, sin melatonina. 7, 8 horas por día. No tomo nada, amigo. ¿Te echas una meditadita? No, amigo, no. Ahí termino haciendo lo que no debería hacer. Sigo usando el celular antes de dormir todavía. No debería. Caray, no debería. Amigo, yo duermo de maravilla. Carajo. Qué bueno. Pero mira, cuando discipliné mi sueño, amigo, yo regulé ese asunto. Genial. Entonces, ese fue el único evento que tuve. Y recuerdo incluso que tuve un ataque de pánico y fue así. Yo estaba en una reunión con 2 directores. Y ahí, en medio del almuerzo, mi corazón, pum, dije, caray, me está dando algo. Esas 2 palabras. Amigo, caray, entonces dije así, estoy teniendo algo, amigo. Entonces, ¿qué es esto, amigo? Amigo, vamos al hospital, vamos al hospital. Entonces fuimos al hospital, los 2 directores me llevaron al hospital. Y entonces entré al hospital así, amigo. Parecía una embarazada dando a luz. Porque el tipo, el doctor, amigo, el tipo me agarraron, me pusieron en una camilla. Él dije, bien, me pusieron aquí, pa. Y entonces me quedé ahí. Me inyectaron una cosita ahí, que creo que era un calmante. Cuando pasaron 2 horas, llegó el doctor.
¿Y entonces cómo estás? No, doctor, estoy mejor. Pero doctor, ¿qué pasó? ¿Tengo algo? No, hombre, no tienes nada, no tienes nada. Amigo, no tienes nada. Todos los exámenes, todos aquí no muestran nada. Es aquí. Entonces yo dije, pero ¿cómo es que yo me estoy volviendo loco? No, no estás loco, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás trabajando mucho? ¿Te estás molestando por algo? No, solo he estado durmiendo 3 horas. No. Entonces él dijo así, amigo, lo que tienes debe ser un ataque de pánico. Eso, amigo, no hay motivo. Entonces, amigo, fui a un neurólogo, ¿sabes? Entonces le pregunté así, amigo, ¿alguien alguna vez ha muerto de síndrome de pánico? Él dijo, ¿pánico? No, amigo. Entonces, ¿no está pasando nada? Él, no, nada. Y yo, está bien. Entonces decidí hacer un tratamiento, que fue un tratamiento que yo mismo inventé ahí, ¿sabes? Yo invento esas cosas. Amigo, me voy a dormir, ya no voy a hacer reuniones en la hora de la comida. Me tomé un tiempo así, ¿sabes? Sí, Voy a reorganizarme. voy a dejar el café, porque el café me acelera muchísimo. Sí, voy a dejar el café. Así, me calmé un poco. Fue cuando me fui a vivir a Australia que ahí aproveché. Creo que mejora. Sí. No, ahí mejoré. Después nunca más tuve nada. Oye, Flavio, de verdad quería agradecerte mucho, hermano. No hay de qué, hermano. Esta charla estuvo increíble. Quiero una vez más invitar a las personas a que conozcan mejor tu obra. Creo que eres un gran tipo. Gracias. Fantástico. Fantástico, soy tu fan de verdad, gracias. Sí, aún así de seguirte, veo mucho de lo que haces y espero que logres transformar a más personas y que de alguna manera la mentalidad brasileña evolucione. Flavio, gracias una vez más, un placer enorme. Agradezco a Insider por este episodio maravilloso y Mateus va a recoger su auto ahora. Ya voy corriendo, voy a recoger el auto, va a recoger el auto. Déjalo exactamente con el aire acondicionado en 17. ¿Está bien entonces? Gracias, Mateus. Gracias una vez más. No hay de qué, Flavio. Gracias, gente. Gracias, gente. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.